Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de RB vamos a ver el tema titulado Coherencia y Cohesión. Empezamos. Es importante saber diferenciar lo que es la cohesión de la llamada coherencia. La cohesión significa que tú redactes bien un texto respetando los signos de puntuación, el empleo de mayúsculas, evitando redundancias. En otras palabras, la cohesión tiene que ver con la forma en que tú redactas el texto. En cambio, la coherencia tiene que ver con el fondo, con que haya armonía entre las ideas que tú colocas en un texto, que no te desvíes del tema, por ejemplo, ¿no? Que mantengas la misma línea temática. Por lo tanto, la cohesión, como dice abajo, tiene que ver con la forma y la coherencia con el fondo, pero ambos se alimentan, ¿no? Ambos son interdependientes. ¿Por qué? Porque si tú a un texto no le das cohesión, imagina que tú redundas, imagina que tú repitas palabras innecesarias, que colocas mal una coma de repente, entonces eso conlleva que tu texto tampoco tenga coherencia. Así que ambos son interdependientes. Vamos a ver aquí algunos ejercicios que nos van a permitir reforzar ambos aspectos. Te pueden tocar ejercicios de conectores, por ejemplo, para que tú decidas qué conectores le dan mayor sentido a la oración que te ponen arriba. Te voy a dar unos segundos para que pienses en cuáles podrían ser las claves, para luego ver cuál o cuáles, porque son dos ejercicios, son las claves que se erigen como las correctas, ¿ok? Por ejemplo, en la primera te dicen el frío era intenso, decidimos descansar y abrigarnos en una cueva, de la urgencia por entregar la mercadería. Y en la segunda te dan la primera parte en blanco y después te ponen, le dieron varios premios, lo trataron con cierta consideración, nunca entendieron él de su lucha. A ver, te doy unos segundos. A ver, veamos qué claves debiste elegir. En la primera, obviamente la clave es la C. Vamos a leerla con esa clave. Dice, el frío era intenso, así que decidimos descansar y abrigarnos en una cueva. Ese así que está bien ahí, ¿no? Es como que digas por eso. A pesar de la urgencia por entregar la mercadería, el a pesar también está bien porque te están diciendo que aun cuando tenían que darse prisa para llegar a su destino, eligieron mejor refugiarse y protegerse, aun cuando había prisa por seguir el viaje. A pesar de eso, entonces, la clave C es aquella que le da sentido al texto, ¿no? Y abajo la clave es la última, la E. Si bien le dieron varios premios y lo trataron con cierta consideración, nunca entendieron el porqué de su lucha. Tiene sentido porque significa que a esa persona, si bien le han dado varios reconocimientos, la gente nunca entendió el porqué de su lucha. O sea, puede que lo hayan premiado, pero al fin y al cabo no comprendían por qué se esforzaba tanto, ¿no? O por qué era tan relevante la lucha que estaba haciendo. Es como una paradoja. Tú premias a alguien, pero en el fondo no sabes por qué. Aún así, con esa paradoja, el texto tiene sentido con la clave E. Aquí también tenemos ejercicios que refuerzan la coherencia y la cohesión y que son ejercicios vinculados con los que se llaman plan de redacción, ¿no? Que es justamente para que tú acomodes oraciones.
Tienes que saber que hay oraciones desordenadas que tienes tú que acomodarlas según su jerarquía, que consiste en que tú busques la idea de mayor importancia para luego proseguirla con la fundamentación de la misma. Veamos acá, por ejemplo, vamos a leer esto de aquí que pertenece al tema del aprendizaje y tienes tú que percatarte por jerarquía qué orden debe tener. Fíjate con qué está empezando. En resumen, es imposible que esto de acá esté arriba. Esto debe estar más abajo, ¿no? En resumen, el aprendizaje es un proceso dialéctico por medio del cual el individuo puede poner en juego todas sus potencialidades. Es importante tomar en cuenta que el estudio del aprendizaje debe partir de la consideración del ser humano como una entidad biopsicosocial. El aprendizaje es un proceso que realiza cada persona y que se conoce a través de las conductas que ésta manifiesta. Esta implica la concepción del hombre en tanto ser social y la del aprendizaje como una dualidad individual y social. A ver, te doy unos segundos para que te des cuenta qué orden debes seguir. La idea de mayor trascendencia debe estar por encima de todas, ¿no? ¿Cuál es la idea más trascendente? ¿De dónde parte todo? A ver, veamos cuál es la clave correcta. La clave correcta es la B, ¿no? Esta de acá, 3, 2, 4, 1. ¿No? Porque, bueno, mejor veámoslo aquí, ¿no? La B. Porque primero obviamente tienen que darte la definición de aprendizaje, ya que el tema se llama el aprendizaje. Tienes que arrancar con la definición. Esta es la idea de mayor jerarquía, ¿no? Más importante que todas porque todo parte de aquí. Luego continúa con la 2 porque en la 2 te dicen que el aprendizaje debe considerar al ser humano como una entidad biopsicosocial, lo cual implica, fíjate cómo la 4 continúa la 2, ¿no? Lo cual implica la concepción del hombre en tanto ser social y la del aprendizaje como una dualidad individual y social. Y al último es que tú colocas esto de acá, ¿no? Es como que digas en conclusión, que obviamente va en la parte final. También tenemos ejercicios de plan de redacción que debes acomodar ya no por jerarquía, sino por temporalidad. Tienes que obviamente tener en cuenta qué hechos ocurren antes y qué hechos ocurren después. Aquí, por ejemplo, te dan datos sobre Napoleón Bonaparte. Vamos a leerlos, ¿no? Vivió entre 1769 y 1821, hijo del abogado Carlos Bonaparte y Leticia Ramolino. Estudió en la escuela militar en el año 1793, dueño del poder por sus victorias militares, abdicó en 1814 y se retiró a la isla de Elba. Emperador de los franceses, llevó a cabo una notable obra legislativa y de gobierno. A ver, acomoda esto. A veces cuando te ponen los años es más fácil verlo, ¿no? Hay algunos en que no te ponen ninguna fecha, que es más complicado. Veamos qué clave es. La clave es la C, esta de acá, ¿no? Eh, Veamos por qué, ¿no? Dice, a ver, sí.
Dice, vivió entre 1769 y 1821. Obviamente empieza con esta porque te dan el año de vida y el año de muerte. Te dan ya los 2 años, ¿no? De vida y de muerte, ¿no? Y te dicen hijo de quiénes son, ¿no? Luego te dicen dónde estudió su educación, imagino que primaria y secundaria por los años, ¿no? De aquí a aquí tenía ¿cuánto? Bueno, ya estaba grande, pero igual, te dicen dónde estudió, o sea, esto debe continuar a la 1. Luego te dicen que después de estudiar se convierte en emperador de los franceses. Esto continúa después, ¿no? Después que acaba de estudiar. Y como emperador llevó a cabo una notable obra legislativa y de gobierno. Al final, dueño del poder por sus victorias militares, tuvo que abdicar del poder en este año y se retiró a la isla de Elba. Entonces, sí, efectivamente todo está en orden con la C. Veamos ahora cómo se presenta un ejercicio de plan de redacción por causalidad. Aquí tienes tú que empezar con las causas que generan algo para luego acabar con las llamadas consecuencias, ¿no? Se empiezan con las causas y se finaliza con las consecuencias. Eh, Aquí te dan un texto vinculado a las varices, así que leamos. Esta enfermedad visible en las piernas y más común en las mujeres que en los hombres es la dilatación anormal de los vasos venosos periféricos. Delgaditas parecen arañas azuladas tatuadas delicadamente en la piel. Se debe a un daño en las válvulas de las venas, las que por diversas causas se ensanchan y debilitan. Al principio ni molestan, con las justas se las ve. Parecen inofensivas, pero al primer descuido se diseminan, crecen y provocan dolor. A ver, piensa bien en cuál deberías marcar. Veamos cuál es la clave correcta. La clave correcta es la D. Veamos por qué. Tiene que empezar con la 1, te dicen, ¿no? Sí, porque la 1 te presenta la enfermedad, no te dicen cómo es. Esta enfermedad visible en las piernas y más común en las mujeres, no es la dilatación de los vasos venosos periféricos, te dicen cómo es. Luego, te dicen por qué se genera, ¿no? Aquí está la causa. O sea, presentación de la enfermedad y luego te dan la causa. Se debe a un daño en las válvulas de las venas, ¿no? La causa. Luego, te dicen que al principio no molestan, con las justas se las ve, y luego lo refuerzan con la 2, ¿no? Que parecen arañas azuladas, tatuadas delicadamente en la piel. Y por último, con la 5. Parecen inofensivas, pero el primer descuido, y aquí está la consecuencia, o sea, finaliza con la consecuencia, se diseminan, crecen y provocan dolor. Efectivamente, no es la D porque empiezan con la causa, empiezan con la presentación de la enfermedad, luego siguen con la causa y al final, ¿qué consecuencia puede generar en tu piel? Bueno, chicos, por Zoom vamos a practicar con ejercicios en vivo. Te estoy enviando una ficha, así que por favor la haces y me la reenvías. Muchas gracias, cuídense mucho.